García Hernández Andrés, del equipo 8, del grupo 4ISC11, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, cursando lo que es la materia de fundamentos de bases de datos, y a continuación les vamos a mostrar lo que va a ser la arquitectura de una base de datos. Y les voy a hablar lo que son los usuarios normales, que eso está marcado por tres subtemas, llamándolo así, que son los cajeros, los agentes y los usuarios web. También les voy a dar lo que es una pequeña definición, lo que es en total un usuario normal. Estos son usuarios que no tienen, son usuarios no sofisticados que interactúan con el mismo sistema, que está involucrado, algún programa de aplicación, como por ejemplo lo que es un cajero automático. Esto lo que está solicitando es una transferencia de, por ejemplo, será de 100 pesos a un usuario un usuario A o un usuario B. Esto es lo que le está invocando un programa llamado que es una transferencia. También este programa le pide al cajero que importe del dinero que se va a transferir de la cuenta, desde lo que se va a transferir el dinero a la cuenta que va a recibir el dinero principal. Como por ejemplo lo menciono, el usuario A es el que va a ir al cajero a depositar el dinero para que ese dinero le llegue al usuario B. También un pequeño ejemplo adicional sería lo que también debemos que considerar, que un usuario que es el que va y desea averiguar el saldo que tiene su cuenta. Por ejemplo, una empresa bancaria sería Bancomer, HSBC, etc., ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Es que se va a meter a la base de datos introduciendo su usuario, su ID de usuario, que es única. ¿Para qué? Para que el programa detecte y pueda recuperar todas las transferencias que ha hecho el usuario con base del tiempo. El segundo tema, que abarca lo que son los usuarios normales, sería lo que son las interfaces de aplicaciones. ¿Qué es una interfaz? ¿O qué es lo habitual de esta interfaz de aplicaciones? Principalmente es que los usuarios habitualmente están hechos para que los usuarios, principalmente normales, sean de interés para analizar, para realizar formularios, desde donde el usuario está hecho para rellenarlo con opciones múltiples o diferentes campos en el que se está solicitando el formulario a realizar. También los formularios normales también tienen un cierto límite, que es a leer, que pueden ser los informes que son generados por medio de una base de datos. También en lo que es el tercer tema sería lo que es el gestor de memoria interna, que esto es responsable a que los datos que se van a extraer del disco de almacenamiento, que es pues de la memoria interna o de la memoria principal, también podemos mencionar de esa forma, se encarguen de decidir de todos los datos que trae esa memoria en convertirse en memoria caché. También el gestor de memoria intermedia es parte crítica de un sistema, ya que la base de datos permite que se maneje por tamaño de datos, no tiene como que una gran cantidad, todos tienen un cierto límite de tamaño de los datos, que son mayores a que el del tamaño de la memoria principal. Como lo estoy comentando, la memoria principal solamente tiene un cierto límite de espacio, y ya el otro está encargado de ese espacio ampliarlo a una gran cantidad para poder seguir trabajando en una base de datos, para meter informes y seguir construyendo. Programadores de aplicaciones. Ellos desarrollan
crean y modifican las aplicaciones de información de un software, así como programas de utilidad. Ellos en lo que se basan es en el análisis de las necesidades de los usuarios, así como desarrollan las soluciones de un software. Ellos desarrollan, diseñan y personalifican lo que serían los software para el usuario, así como son los encargados de las interfaces para los usuarios en las aplicaciones. Ellos facilitan lo que serían la información y la comunicación para que los usuarios sepan aprovecharlas al máximo. Son softwares desarrollados para facilitar la comprensión de los usuarios en determinados trabajos. Una de estas aplicaciones que se pueden utilizar puede ser Excel, Word, PowerPoint, entre otras. Los usuarios sofisticados o analistas, y son los que interactúan en el sistema con sus programas escritos. En su lugar de ellos forman consultas en un lenguaje y de consulta de datos. Cada una de estas consultas envía a un procesador de consultas cuya función es transformar instrucciones LMD a instrucciones que el gestor de almacenamiento entienda, y los analistas que envían las consultas para explotar los datos de la base de datos entran en esta categoría. Las herramientas de procesamiento analítico en línea, que es el OLAP, Online Analytic Processing, y simplifican la labor de los analistas, permitiéndoles ver resúmenes de datos de formas diferentes. Son los que en realidad hacen la búsqueda de cierto código o cierta información dentro de la base de datos sin necesidad de escribir un código dentro del lenguaje. Algo un poquito más simple, ¿no? Hablamos que utilizan las consultas LMD. ¿Qué es una consulta LMD? Es un lenguaje de manipulación que permite a los usuarios tener acceso a los datos organizados mediante el modelo de datos correspondientes y manipularlos. Los tipos de acceso son la recuperación de la información almacenada en la base de datos. Otra cosa que hacen estos usuarios es que utilizan gestores de autorización e integridad, que es lo que comprueba que satisfagan las restricciones, valga la redundancia, de integridad y la autorización de los usuarios para tener acceso a los datos. Es como un diccionario de datos que almacena metadatos acerca de la estructura de la base de datos, en particular su esquema. Administrador de base de datos. Una de las principales razones de utilizar un sistema gestor de base de datos es principalmente llevar un control centralizado tanto como de los datos como de los programas que tienen acceso dentro de ellos. Y la persona que tiene el control central del sistema, a ese se le denomina un administrador de base de datos. El administrador de base de datos tiene como principal función crear un esquema original de base de datos mediante la ejecución de un conjunto de instrucciones de definición de datos en LDD. ¿Qué quiere decir LDD? Es un lenguaje de definición de datos. El administrador de base de datos también realiza modificaciones en el esquema y en la organización física a fin de reflejar las necesidades de la organización y asimismo llevar un mejor rendimiento dentro de la misma. Un administrador de base de datos usa herramientas de administrador. Un claro ejemplo es MySQL, que vamos a ver más adelante. Este nos permite almacenar y acceder a los datos a través de múltiples motores de almacenamiento. Es un claro ejemplo de una herramienta de administrador de datos. Y bueno, el código de objeto generalmente es producido por un compilador, el cual lee algunas instrucciones de fuente de lenguaje de computadoras de nivel superior y las traduce las instrucciones del lenguaje de máquinas equivalentes, o sea que las transfiere, como se puede ver acá, y las acomoda acorde a cómo lo está manejando la computadora. Entonces, el código de objeto se produce cuando
un intérprete o un compilador traduce el código fuente en un códigos de la máquina que sean reconocibles y ejecutables para sí mismo. Y bueno, ¿qué es un compilador? Un compilador generalmente es un programa standalone, es decir, que tiene un sentido y se puede ejecutar por sí solo. Mientras que un programa interpretado siempre necesita su intérprete correspondiente para poder ejecutarse. Es decir que como tal el programa standalone se puede ejecutar cuantas veces quiera solo y mediante sea el programa interpretado necesita de otro lenguaje o ya prácticamente un intérprete el cual lo traduzca y lo adquiera y lo molde a las necesidades y las capacidades que tiene la computadora. Un motor de consulta es una pieza de software que puede traer a los datos para consultarlas. En este caso realmente no desea mover los datos. Tal vez la información sea demasiado grande y demorará demasiado en moverse. En cambio, le gusta llevar un motor de consulta directamente a los nodos de la nube. En sí necesita un motor de consulta cuando tiene una gran cantidad de datos almacenados y necesita llevar la información, analizarla, así sea. En este caso sirven para consultar los datos guardados ya previamente en una base de datos y no tenga que buscarlos o cambiarlos o moverlos prácticamente de la nube a la base de datos o viceversa. Y bueno, ahora pasamos al lenguaje de manipulación de datos o mejor conocido como LMD. Y bueno, una vez creados los esquemas de la base de datos, los usuarios necesitan un lenguaje que les permita manipular los datos de la base de datos. Realizar consultas, inserciones, eliminaciones, modificaciones. Este lenguaje es el que se le denomina LMD. Hay dos tipos de LMD, los preseudales y los no preseudales. Con los LMD preseudales, el usuario normalmente es un programador, alguien que específicamente sabe del tema y que especifica que los datos se necesitan y cómo hay que obtenerlos. Esto quiere decir que el usuario debe especificar todas las operaciones del acceso llamadas a los procedimientos necesarios para obtener la información requerida y así obtener pues, el ingreso individual. A este lenguaje se le denomina lenguaje anfitrión. La base de datos jerárquica y la red utiliza LMD. Un LMD no preseudal se puede utilizar de manera independiente para especificar operaciones complejas sobre la base de datos de forma concisa. En muchos SGBDL, un sistema de gestor de base de datos, como sus siglas lo indican, o también en una base de datos, un software que se utiliza para acceder, extraer y administrar la información adquirida y contenida en la base de datos. El compilador LMD, como ya lo habíamos dicho, es el conjunto de las especificaciones que se pide en el LMD y el organizador trabajan para compilar de manera adecuada y organizarlos de una manera atómica para que así sea más fácil su rastreo, su identificación y sobre todo no haya errores tan comunes como los que se muestran a continuación. Gestor de transacciones. Es un conjunto de operaciones que se ejecutan en una unidad invisible de trabajo. Toda transacción debe cumplir con sus 4 propiedades, las cuales son atomicidad, consistencia, aislamiento y definitividad. Atomicidad. Es una unidad atómica invisible de ejecución. Esta o bien puede ejecutarse entera o bien puede que no ejecute nada. Consistencia. Esta debe de preservar la consistencia dentro de la base de datos. Seguimos con aislamiento. Esta dice que una transacción no puede verse afectada al momento de ejecutar otra transacción. Ya por último viene lo que es la definitividad. Esto es cuando los resultados son exitosamente y por lo mismo deben de definirse dentro de la base de datos.
Y bueno, eso es todo de parte del equipo 8. Espero esa explicación les haya servido. Recuerden que somos el equipo 8 del grupo 4 ISC 11 de TESHI de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Tengan un excelente día. Hasta luego.